pasó, opinan ustedes, qué pasó en el resto de cantones? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es la realidad actual? ¿Por qué seguimos en crecimiento? ¿Por qué cada vez estamos colapsando sistemas a nivel de capital y en otros lugares de sierra centro, principalmente? Eh, si es que ya tuvimos la experiencia de Guayaquil que fue tan impactante. Entonces, más o menos una retrospección y pidiéndole su opinión de qué creen ustedes que pasó y cuál fue el impacto y qué realidad vivimos ahora con esto, con esta pandemia. Aquí en el Ecuador, enfocándonos en nuestro país, porque los sistemas de salud son diferentes, entonces hoy nos vamos a enfocar solo en el país. Buenas tardes con ustedes. Bueno, a ver, muchas gracias por la invitación, chicos. Y todo lo que afirmas tiene una característica y ahora podemos ver, yo te podría decir que la realidad que estamos viviendo ahora, tener provincias con altos índices de contagio, obedecen a cuatro problemas que ya se identificaron cuando pasó lo que ocurrió en Guayaquil, que fue el caos prácticamente en la ciudad. El primer problema y el punto más importante, el que en el que nos encontramos nosotros como médicos, como participantes, es que vivimos en un sistema de salud fraccionado. El fraccionamiento del sistema de salud en nuestro país es algo muy, muy crítico y complejo. ¿Por qué? Porque tú no tienes un modelo de historia clínica única, no sabes qué es lo que pasa en el paciente fuera de las instituciones públicas de salud. En la parte privada nadie conoce ni maneja los antecedentes de los pacientes. Y tienes inclusive a nivel público un fraccionamiento extremo de la situación de la salud de una persona, de un individuo, de un barrio. Me refiero a que tienes en la misma casa, por ejemplo, en una misma familia, gente no afiliada al Seguro Social, gente afiliada al Seguro Social, gente afiliada a la seguridad de las Fuerzas Armadas o gente afiliada al Seguro Policial. Entonces, imagínate, nosotros tenemos un sistema de salud público sumamente fraccionado y eso hace que los servicios de salud en sistemas públicos fraccionados sean débiles. Eso está ya demostrado, miles de estudios lo han demostrado, es decir, el tener un sistema de salud fraccionado debilita la atención del paciente. Entonces, imagínate, tenemos seguro social de las Fuerzas Armadas, seguro social policial, patronatos municipales, patronatos de consejos provinciales, tienes el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social, el IES como tal. Aparte de eso, tienes hospitales y cadenas de salud privadas, prestadores de salud privados que se manejan con cadenas, seguros de salud que se manejan con cadenas de atención, es decir, un fraccionamiento que ha demostrado que ese fraccionamiento debilita la atención del paciente. Ese es el primer problema que está demostrado. Los otros tres problemas se basan ya en problemas secundarios sociales y de lo que nos pasa a nosotros como país. El segundo problema es el problema de la situación socioeconómica en la cual viven las familias. Hablando de la ciudad de Quito, de acuerdo al reporte del INEC de diciembre de 2019, nuestra ciudad tenía ya previamente un 28% de personas que vivían en el desempleo y un 12% en el subempleo. Es decir, que tú tenías 40% de quiteños que no tenían un trabajo estable. Cuando tú el 17 de marzo el COE decide cerrar la ciudad de Quito y restringirnos la movilidad, te enfrentabas a un problema serio. ¿Cuál es ese problema? Que tú tienes 4 de cada 10 quiteños que necesitan salir a hacer interacción social para conseguir el pan de cada día porque no tienen un trabajo estable. Eso se demostró, fue difícil en nuestro país mantener el confinamiento y ahora se ha demostrado más cuando hemos liberado un poco el confinamiento y hemos pasado en esta semaforización de rojo a amarillo, pues la gente ha salido a buscar un sustento y obviamente ahora tenemos un problema mayor porque de acuerdo a la publicación del comercio de anteayer, las tasas de desempleo en nuestra ciudad están bordeando el 50 al 60%. Eso significa que tienes 1 de cada 2 quiteños desempleados. Es muy grave. Eso va a hacer que sea imposible controlar la pandemia porque no puedes tener gente manteniendo el distanciamiento social. Los estudios de Estados Unidos demostraron en la ciudad de Nueva York, que fue una ciudad muy golpeada por la pandemia, que en la gente hispana y en la gente afroamericana, que prácticamente es un grupo de gente que vive del trabajo diario, las tasas de contagio fueron el triple o el cuádruple que las personas arias o que venían de migración de europea. Es decir, es absolutamente importante el ingreso económico familiar para tú mantener una prevención en lo que es el contagio de la enfermedad de COVID.
Y ese es un problema que tenemos socialmente, no solo Ecuador, sino Latinoamérica. El tercer punto, el tercer problema es la situación personal, es decir, el nivel sociocultural que tenemos como tal. Y eso también a nivel latinoamericano y en el Ecuador ha sucedido exactamente lo mismo. Gente que no quiere ayudar en la colaboración de las tres medidas básicas de control de la epidemia, que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Esto no solo ha ocurrido en Quito, no solo ha ocurrido en Guayaquil, en Ecuador, sino ocurre en Perú, ocurre en Santiago, ocurre en todas las ciudades latinoamericanas, porque es un problema sociocultural. Creemos que el irrespeto nos hace ser más fuertes y eso es todo lo contrario. Entonces, el tercero y el cuarto problema, que es un problema también serio, que es el problema de gobernabilidad. Has demostrado que hemos tenido un problema serio de gobernabilidad, hemos perdido en el proceso un ministro de salud, un vicepresidente, es decir, las autoridades que deben manejar no han podido mantenerse estables en el proceso. Eso te demuestra que de fondo, en el fondo hay un problema de gobernabilidad asociado a grandes problemas de corrupción que no han podido ser paliados y que hasta ahora están. Entonces, tenemos un problema serio en ese manejo y yo creo que esas son los cuatro aristas que hacen que el Ecuador no solo tenga ahora casos, yo les digo, esto seguirá, inclusive si venga la vacuna, seguirá y seguirá. ¿Por qué? Porque no tenemos un problema de control. Y claro, dentro de esto de la gobernabilidad nace un problema quinto, que sería el final, con esto termino. Es el problema que el Ecuador no es capaz de tener datos estadísticos. Apenas tenemos datos estadísticos de contagios, pero si yo les hago una pregunta a ustedes como colegas, si es que podemos medir bien la curva, para medir bien la curva se necesitan tres factores. Factor de incidencia, es decir, saber cuántos pacientes nuevos tengo. Segundo, factor de mortalidad, cuántos pacientes se me mueren. Y el tercer factor, que es el fundamental, cuántos pacientes graves acuden a consultas en los hospitales, tanto públicos y privados, de esta red fraccionada de salud. De los tres, en Guayaquil, el primero se tuvo y los otros dos fueron una catástrofe, tan catástrofe que hasta ahora gente muerta no puede llegar a sus familias. Entonces, ese es un problema serio y por eso es que epidemiológicamente también no hemos podido controlar la enfermedad. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Qué opinan de lo que están hablando algunos expertos en medios de comunicación aquí en el país, diciendo que Quito logró aplanar la curva? Sin decir que aplanar la curva es bajar la cantidad de contagios, sino que más bien lo sostuvo en el tiempo y que se están contagiando poco tiempo, pero nosotros vemos todo el tiempo que el sistema está colapsado, que cada vez sigue. Entonces, ¿qué opinan con esta definición que se está dando día a día en en las redes sociales y redes de comunicación de nuestro país? No sé si quiero ver, Pancho, yo te podría responder ahí que es que no puedes hablar de curvas si no tienes los Los datos. mecanismos para medir. Entonces, cuando alguien habla de curva o no sabe nada de epidemiología o te habla con los pocos datos que tienes. Y los pocos datos que tienen nos dicen, ah, sí, nos estamos aplanando, pero la realidad que vivimos quienes estamos manejando gente con COVID es que, por ejemplo, el día de hoy he tenido 30 pacientes con COVID en mi consulta, desde las 7 de la mañana. Entonces, cómo puedes entender que un consultorio privado que se te sature una mañana de un sábado y te digan que está aplanada la curva? Y te estoy demostrando con cosas privadas. O sea, no me quiero imaginar lo que esté pasando en un hospital público, que debe ser lo mío multiplicado por 10. Entonces, lastimosamente no hay un medidor y por eso yo creo que no se puede encontrar un resultado. Y además recuerden, chicos, que estamos en marzo, que ya llegamos al pico, en abril, que ya llegamos al pico, en junio, que llegamos al Sí. pico, julio, que llegamos al pico. El pico sigue el pico, ¿qué será pico de pato? Pico de nadie sabe de qué es el pico. Entonces tenemos picos ya de meses aquí, no sé, no tenemos, es que no hay datos, si no tienes datos claros epidemiológicamente no te puedes manejar. Es así Pancho, de ¿qué opinas? Comparto lo que decía Logan al inicio, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de todos los problemas graves que tenemos en el país. Sumado el desempleo, sumas el subempleo, que durante 5 años se ha mantenido en el 50%, que es justamente esta gente que sale a las calles a vivir el día. Es muy difícil que logres mantener el distanciamiento social y las medidas, sumado al problema de gobiernos y la presión económica de reactivarnos como sea, independientemente de la gente que se muera. El sistema de salud que viene fraccionado no sé cuántos años, donde el sistema privado maneja su danza, el sistema dependiente del ministerio maneja su danza, los seguros públicos otra danza,
y al final nadie sabe del paciente, o sea, no hay una historia clínica universal, por así decirlo. En cuanto a la curva y la parte estadística, definitivamente eso siempre va a llamar la atención, ¿no? O sea, hubo cambios estadísticos o cambios de manejo de la curva estadística para aplanarle como sea, para que parezca que ya los contagios se están controlando. Y hubo 4 o 5 cambios de metodología en alcanzar en eso, pero es justamente lo que dice Doug, o sea, nunca hemos tenido estadísticas, entonces tratar de levantar estadísticas en este momento es complejo porque el Ministerio de Salud Pública maneja sus estadísticas, la parte de seguros públicos maneja sus estadísticas y el seguro privado de muy contadas instituciones manejan estadísticas, el resto de la parte privada prácticamente no maneja ninguna estadística. Entonces, difícil que lleguemos a decir, bueno, sí, ya vamos a llegar al pico o se aplanó la curva si no estamos cumpliendo los preceptos más básicos. O sea, a mí me parece irrisorio que en plena pandemia, en una ciudad capital descontrolada, digamos, bueno, ¿saben qué? Feriado, todo el mundo libre, todo el mundo a viajar y no pasa nada, abrimos playas mientras mantengan el distanciamiento social, lo cual ya sabemos que es falso. O sea, nuestra cultura no ha dado para eso. La cultura del latino es estar juntos, estar en relajo, tomando, conversando, abrazándonos, etcétera. Y es difícil que ahora quieran establecerse una cultura de separación y quizás por eso también fue más fácil el control en lo que fue China, Japón o en los europeos que están acostumbrados a este distanciamiento. No fue nada nuevo. Entonces sí veo un problema estadístico, un problema político, un problema económico y obviamente está clarísimo el problema de salud sumada a la corrupción detrás, ¿no? Ahora, también hay que establecer, ¿no? Yo quiero dejar también algo claro acá. La realidad de COVID ahorita es sistemas colapsados de salud, personal sanitario impago y sin protecciones para atender, gente incumplida también, un aspecto social tremendamente grande y malas decisiones gubernamentales, en pocas. Ahora, hablando más de la falta de datos estadísticos, también creo que para abordar el siguiente tema, eh, queda mucho, no sé qué han visto, aparte de que todos los datos que salen positivos están mezclando tanto las pruebas rápidas como las pruebas PCR y que eso también puede ser un mal manejo de la disponibilidad de ellas. Entonces, capaz de esto es un problema del manejo de estadísticas para tener una totalidad y están manejando los datos diferentes, ya que cada una de las pruebas mide cosas diferentes, valga la redundancia. Entonces, en base de esto, abordando ya las 4 aristas que nos dijo el doc, la principal problemática actual de la pandemia en nuestro país, ¿cómo es la recolección de datos? O sea, ¿cómo hacemos la recolección de datos? La recolección de datos está siendo de todos los laboratorios, de solo los sistemas públicos, de solo el sistema privado, o es una conjunción de todo. Y también, ahora atacando ya el de las pruebas, yo he visto que están mezclando tanto los positivos por PCR como los positivos por prueba rápida en una sola. Entonces, eso también podría generar un error en esto de la curva. Sí, claro, o sea, a ver, tú puedes usar una prueba de rápida, puede serte útil como diagnóstico. No digo que no sea, porque todo se basa en lo que nosotros llamamos en medicina clínica como normograma de Feynman o teorema de Bayes. ¿Qué te dice el teorema de Bayes? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo en el momento actual me llega un paciente que ha estado con fiebre, malestar generalizado, pérdida de gusto, pérdida del olfato, dificultad para tragar, falta de aire y desatura, en el momento actual, clínicamente el 80% de probabilidad, por no ponerle un 90%, es COVID, clínicamente. Es decir, tú ya tienes un porcentaje altísimo de que ese paciente tenga COVID. Si a eso tú le sumas una placa de rayos X o una tomografía de tórax que te dice, vea, hay infiltrados en parches bilaterales, prácticamente ese paciente tiene COVID. Si ese paciente va evolucionando ya casi 10 días y tú estás en la disyuntiva en que será mejor PCR o prueba rápida y te llega con una prueba rápida positiva con IgMs altos, esa prueba rápida se transforma en una prueba diagnóstica. ¿Ya? Pero claro, es que todo depende del punto de vista o del enfoque clínico. Ahora, si yo empiezo a hacer pruebas rápidas en población asintomática, te pongo un ejemplo, como Hospital X, yo voy a decidir que todo paciente que ingrese al área hospitalaria le voy a hacer una prueba rápida.
tú estás cambiando el paradigma del normograma. ¿Qué quiero decir? Es decir, si tú coges un paciente asintomático y lo metes en una bolsa en donde le vas a hacer una prueba rápida, en donde sabes que la ganancia o la eficacia de la prueba rápida en pacientes asintomáticos no llega ni al 40%, vas a tener dos problemas serios. Uno, un abundante número de falsos positivos que al fin y al cabo, ya tienes falsos positivos, tú dices, este man tiene COVID, no entra al hospital, no le opero, no le hago nada. Pero lo más grave es que vas a tener un porcentaje importante de falsos negativos, que eso es lo más grave. ¿Qué es un falso negativo? Tú le vas a operar en un paciente en un ambiente estéril a un paciente que tiene COVID, por ejemplo. Entonces, eso es sumamente grave. Todo el mundo habla que los falsos positivos, y el falso positivo al fin y al cabo le diagnostico mal y punto, pero no me complica la salud pública. Pero el falso negativo sí es un problema grave. Entonces, tenemos que saber utilizar, yo creo que los médicos tenemos que saber utilizar las pruebas en la medida que estas son útiles y también analizando el contexto clínico del paciente. Entonces, si tú pones clínica, estudios de imagen y pruebas, si es que la necesitas, porque yo te digo en mi práctica privada, un paciente que me viene hoy con pérdida de gusto y el olfato, simplemente con esos dos y un malestar generalizado, aumenta la probabilidad casi en un 80-90% que sea COVID. ¿Para qué le mando a hacer PCR y gastarse $130? Que ese es el otro problema, es carísimo hacerse un PCR aquí en Ecuador. Entonces, $130 para que te den una prueba en 4 días y tiene enfermedad leve y vos le das paracetamol y ibuprofeno y acitromicina, en 4 días está normal con una receta de $10 y está tranquilo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los CDCs de Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Están tratando ya no de realizar tanto test, sino de tratar de analizar las características. Es importante hacer estudios epidemiológicos, eso sí es fundamental. El gobierno debe hacer PCRs en las zonas de mayor complicación. El barrio X tiene un brote, vaya y haga PCRs a todos los que pueda, métales en casa a todos los que pueda. Eso es lo ideal, ¿sí? Y si yo tengo una persona enferma ahora circulando en casa, alguien que está con fiebre, pérdida de gusto y el olfato, pues lo meto en casa. El problema es que en nuestra sociedad eso no se lo capta, la gente sale y todo. Entonces ahí tenemos los dos problemas. El problema del diagnóstico, que al inicio, además recuerden, fue un caos. En Guayaquil no hacían pruebas de PCR en ningún lado, se centralizó que solo el INSPI tenía que hacer, les tomaban las muestras a nuestros colegas, a los pacientes de Guayaquil, tenían que venir aquí, era un desmadre. Ahora prácticamente se ha aumentado el número de test para poder hacer. Las universidades están apoyando muchísimo, la UDLA, la Católica, la Universidad Central, son universidades que están apoyando muchísimo en el diagnóstico en poblaciones vulnerables. Entonces, esas son ventajas y fortalezas. Pasamos de hacer 100 pruebas diarias en la época de Guayaquil a estar haciendo 5.000 pruebas en la época de Quito por día. Entonces, sí es una ventaja en ese aspecto. Ahora, cabe recalcar que en el Ecuador estamos realizando algunos tipos de pruebas, ¿no? La prueba rápida de cassette con sangre capilar, estamos realizando prueba PCR, estamos realizando también por técnica ELISA para cuantificar anticuerpos, tanto totales como específicos, IgM e IgG. Esto es claro puntualizar porque muchas empresas en nivel de Quito principalmente están realizando pruebas rápidas de cassette a todos sus empleados y con negativo, a pesar de tener sintomatología, se le procede a que la persona pueda trabajar. Otra cosa que se está haciendo, y no sé qué opiniones merecen en este aspecto, es que se están haciendo malas pruebas. Por ejemplo, las pruebas de cassette, leí que, por ejemplo, es para sangre capilar. O sea, sangre venosa no te iba a leer y muchos están realizando de esta manera. Entonces, de ese lado también vamos a tener algunos falsos negativos que van a entorpecer las estrategias. En mi caso personal, yo di positivo en una prueba de cassette con sangre venosa y después me tuve que hacer todo lo demás y salí negativo. Entonces, por ese lado también se están entorpeciendo los procesos porque no estamos nosotros analizando bien la parte clínica y nos estamos basando en las pruebas, porque el OMS en un inicio nos decía test, 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 test. Hagamos solo test y nos quedamos con el test. No estamos viendo las clínicas del paciente. Y en muchas empresas están trabajando de esa manera y están generando contagios masivos. Así es. O sea, lo ideal en la empresa, el médico laboral debe hacer un seguimiento por paciente, es decir, conocer a sus trabajadores y hacer seguimientos. Lo fácil es decir, hagamos 300 pruebas de PCR a los 300 trabajadores, y eso no es lo lógico. Porque al fin y al cabo tú vas a tener
un índice de falsos positivos y falsos negativos. Les pongo el ejemplo de la publicación del New England Journal of Medicine, que hicieron demostrar la eficacia del PCR en población sintomática, es decir, en personas con síntomas en el medio de la pandemia. 100 personas con fiebre, tos, decaimiento y malestar general. Síntomas sospechosos. De 100 test, cerca de 60 test fueron positivos para COVID. Un test fue falso positivo, es decir, tuve un falso positivo. 22 test fueron dudosos en el contexto y se los hizo después a este grupo de 40 personas que no tenían a la semana, se los volvió a repetir, y 22 test me salieron positivos, y del grupo que quedaba, de estas de cerca de 18 personas, no tuvieron fueron negativos, es decir, fueron verdaderos negativos. ¿A qué me refiero? Es decir, inclusive el test de PCR en pacientes sintomáticos me puede dar falsos positivos y me puede dar falsos negativos. Entonces, no nos podemos confiar de un test, peor aún en población asintomática. No, hay muy pocos estudios de PCR y de pruebas rápidas en poblaciones asintomáticas. Entonces, no podemos todavía hacer un análisis crítico desde ese aspecto. Pero nosotros como municipio estamos saliendo a todos los denominados barrios calientes a hacer pruebas rápidas y de repente salimos de las noticias, tenemos 900, tenemos 800 casos nuevos en 24 horas y son todos los casetitos que se llevaron a cada casa y se realizaron de esta manera. Entonces estamos haciendo un mal Están manejo. haciendo mal, pero ahí se supone que ya Linda Guamán, que está como coordinadora del programa, que deben hacer pruebas de PCR, más no pruebas de cassette, porque además recuerden que hubo el problema de la compra de estas 100.000 pruebas que sí, que no, que parecían, que no parecían, que la UDLA dijo que no sé cuánto. Entonces, frente a este problema, el municipio se encrucija a dos problemas: a que se le caduquen las pruebas y segundo, que tiene que empezar a masificar los test de algún modo. Entonces, pero pruebas rápidas en población general, nos enfrentaremos a tener un montón de pacientes falsos positivos y lo más grave, falsos negativos. ¿Qué opinas, Pancho? La primera parte, pienso que uno de los problemas graves es que en realidad el médico en su especialización se olvidó de ser médico. Entonces, justamente hoy el Colegio Europeo de Medicina y publicado a finales de julio el Journal de Patología de los Estados Unidos, te dice que definitivamente el diagnóstico inicia por la parte clínica. Justo lo que decía, no, fiebre, me duele el cuerpo, tengo dificultad para tragar, no perdí el olfato, perdí el gusto. Ya estás en un caso francamente positivo. O sea, tienes que sumarle la radiografía y ya estamos. No hay nada más que pensar. Incluso en España, cuando estaban ya al final del punto del máximo de la curva, ya no tenían para pruebas, y la prueba más sencilla que encontraron fue: ponga vinagre en un algodón, si no huele, lo más probable es que tenga COVID. Entonces es una manera de relacionar la clínica. Pero acá nos transformamos en depender de las pruebas, sea PCR o prueba rápida. Y lo que se ve es justamente lo que dice Doug, una prueba rápida para todo el mundo, y más en la parte privada. Pruebas rápidas para determinar si el paciente ingresa o no ingresa. Y pienso que ahí el médico también debe hacer mea culpa y entender en qué situación estamos. Estamos en una situación de pandemia, todavía en una situación emergente y crítica. No puedo operar todo lo que no es una emergencia, simplemente por ganar un par de pesos más. Lo que es emergencia definitivamente se tiene que resolver, pero si no es una emergencia, puede esperar. O sea, una prueba rápida no me da nada, justamente por lo que te dice Doc. O sea, si el paciente es un falso negativo, ya te contaminó el quirófano, te contaminó el personal y empieza la pregunta del millón. O sea, ¿dónde se contaminó? ¿Y qué es lo más fácil decir? No, él se contaminó afuera, en la casa, que ya le oímos al ministro decir, no, ellos traen el virus desde la casa, no es aquí. Entonces nos convertimos en dependientes de una prueba rápida que en realidad necesitas que empieces a producir defensas, que empieces a producir IgM, IgG, como para tener un resultado. El British Medical Journal te dice igual, o sea, la prueba rápida se creó para tener datos estadísticos, para poder tener una curva real, para saber cómo proceder y tomar las decisiones políticas sanitarias correctas, no como un método diagnóstico. El método diagnóstico se queda en la parte clínica y si está dudoso, hazle una PCR para que confirmes. Y aún así, la PCR tampoco es segura. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ahora para mejorar la seguridad? Ya no solo le hagan nasofaringia, sino nasofaringia, orofaringia, y si puede, hágale un lavado bronquiopulmonar para que tenga las 3 muestras y ahí sí va a tener una especificidad del 97%. O
Entonces vamos cambiando el panorama porque obviamente estamos aprendiendo. Las pruebas no es lo determinante, sino aquí en este punto es lo que nos decían en la universidad. Aquí la clínica es la que manda. No, tienes 80% de probabilidad que si tengo el cuadro ya es un paciente que tiene COVID, o sea, no tengo dónde darme las vueltas. Y en caso de los asintomáticos, ahí sí, definitivamente hay que hacer las pruebas, pero no es una prueba rápida, ni tampoco es la masificación o el negocio que se ha visto, ¿no? Porque ahora también veo en las redes sociales de realizo pruebas rápidas a domicilio, vendo pruebas rápidas y resulta que todo el mundo está haciendo pruebas rápidas y laboratorios que yo no te puedo decir si cumplen o no cumplen normativas, pero ya falta poco que el de la mecánica de al lado te ponga pruebas PCR también en la casa de él. Ya estamos a un paso de eso. Entonces se hizo un negocio de un problema de salud donde tiene parte de culpa a los médicos, parte de culpa a la población, parte de culpa a las autoridades. Y en la parte médica cayó en lo que te decía previamente. O sea, mientras el médico no se acuerde que previo a su especialidad, previo a ser cirujano, previo a ser traumatólogo, radiólogo, lo que sea, fuiste médico. La clínica manda. No puedes decir ahora, yo soy cirujano, vea, yo COVID no manejo, vaya nomás a que le vean, pero por lo menos diagnostícale. Bueno, pero también es importante, ¿no? Que las pruebas rápidas están siendo mal interpretadas en muchos centros. O sea, yo he visto en mi práctica diaria que tenemos con una prueba de cassette negativa, paciente negativo, a pesar de que tenemos que ser muy conscientes de que los anticuerpos van a generarse a partir del día 7, del día 10, con un pico en días más adelante, pero estamos interpretando de una manera errónea y de esa manera estamos calificando mal a los pacientes cuando el interrogatorio es importante. O sea, ¿qué tan importante es la clínica acá? Es mandatoria. O sea, nos estamos olvidando de la clínica, como dice el Pancho, es un baldazo de agua fría para todos los médicos, para todos que nos hemos olvidado que la primera parte de ser médicos es la anamnesis, un buen examen físico, sacarle un interrogatorio completo al paciente y de ahí podemos diagnosticar ahorita en pandemia, como dice el doc, vamos a elevarnos entre un 80 al 90% de que sea un COVID positivo porque estamos en plena pandemia. Entonces, yo también quiero preguntarles, o sea, no sé si es que hay una disposición municipal o disposición estatal o de quien sea de que las empresas hagan estas pruebas y con un resultado negativo un médico emite el certificado y con este resultado negativo de pruebas de cassette o prueba cuantitativa o la que sea, el empleado sea el que puede trabajar, así sea un asintomático. En muchas empresas hemos visto que gente se hace las pruebas y sale con un IgG de 198. Pero si no se ponen pruebas en la época de Quito por día. Entonces, si es una... ¿Aló? Sí, ¿no? Ay, a eso les decía. Entonces, no, pues yo eso les decía. Todo se basa en lo que nosotros llamamos probabilidad. Bueno, no es una clase de estadística, pero es la probabilidad que nosotros llamamos pretest y posttest. ¿Cuál es la probabilidad pretest de que ahora un paciente con fiebre, decaimiento, malestar generalizado y pérdida de gusto y olfato tenga COVID? La probabilidad antes de hacerle el test es altísima, 80%, 90%. ¿Sí? Si tengo una probabilidad altísima, ¿para qué diablos me voy a echar a hacer un PCR de $150 a un paciente que gana $300 al mes? Pero es que es ilógico. ¿Ya? Entonces, le estoy quitando la mitad de lo que puede comer por hacerle un test en un paciente con sintomatología que me dice que tiene. Es que lo que les estoy diciendo ahorita no solo se debe aplicar en el PCR y en el COVID, se debe aplicar en la práctica rutinaria diaria. ¿A qué me refiero? Si me llega un paciente con fiebre, escalofrío, un soplo de aparecimiento nuevo, manchas en las manos y lesiones y signos de embolismo a distancia, el diagnóstico grita, es una endocarditis. Entonces, ¿para qué le pido procalcitonina? Si asumo, si esa endocarditis es bacteriana, ya sé que la procalcitonina va a venir en 200, en 300, en 100. El paciente requiere antibiótico y punto, y hacerle un ecocardiograma. Es decir, debo aplicar la ciencia. En Ecuador, lastimosamente, no tenemos un programa de seguimiento y de análisis de los casos. Lastimosamente, no hay un sistema de educación médica continua al médico. No nos evalúan, nos graduamos y se acabó. Entonces, muchos médicos, con el esfuerzo propio, inclusive nos actualizamos y estamos analizando y vamos a congresos. A veces nos apoya la industria también, pero hay otros que no. Entonces, a esto me refiero, es decir, tenemos que acordarnos de lo básico, es decir, la clínica. Ahora, si yo me llega un paciente que me dice, doctor, me está doliendo la garganta, me duele, tengo dificultad para tragar, medio que no huelo bien, pero el paciente no tiene más síntomas, la probabilidad de ese paciente ya reduce muchísimo porque no tienes clínica que te apoye. Entonces, ahí sí tú dices, a ver, ¿me voy por la tomografía, me voy por imagen, me voy por laboratorio o me voy por pruebas?
Y ahí empieza a hacer el análisis, y ahí nace, recuerden que el diagnóstico nace del médico, nosotros no diagnosticamos exámenes, diagnosticamos pacientes. Así Entonces es. esto es fundamental. Nos hemos olvidado de que esperamos que el examen me dé el diagnóstico falso. Quien da el diagnóstico es el médico, el que está viéndole al paciente. Lo mismo ocurre en los cultivos bacterianos. Le estoy dando a mi paciente nitrofurantoína para su infección de vías urinarias y estaba hecho pedazos, tenía una disuria, viene a los 7 días del control, está perfecta, la señora te agradece, te da un abrazo, me ha curado, pero te trae el cultivo que dice Escherichia coli resistente a la nitrofurantoína y solo sensible a Ble. nitrofurantoína. Y vos dices, pero por Dios, pero si le di nitrofurantoína, la paciente está bien. Y la paciente entra y va donde otro médico y le dice, no, es que le voy a ingresar para ponerle imipenem. Falso, ustedes tienen respuesta clínica evidente, la paciente se ha curado. Pero nosotros estamos tratando cultivos, tratando bacterias, no estamos tratando pacientes. Y este es un mensaje a los que nos están viendo y si hay médicos, lo mire, es decir, acuérdense que lo más importante es el atender al paciente. Más pacientes, menos pruebas. Ese sería el mensaje. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ven el panorama de aquí en adelante en relación a las malas decisiones estatales que son clarísimas para el caminar del manejo de la pandemia? O sea, estamos en un feriado en donde se abrieron todas las placas, donde se abrieron las playas, todo el mundo puede circular, todo el mundo puede viajar, todo el mundo puede irse a lugares donde va a haber concurrencia de personas, pueden estar juntos. Entonces, esto va a afectar en 15 días al colapso que ya había, o al respiro que estaban sintiéndose en algunos centros también, porque algunos reportaron que, por ejemplo, la mortalidad en UCI, te decían que estaba entre el del 41 al 61%, después te decían que había bajado al 35%, entonces en algunos lugares estaban respirando, pero estas decisiones, ¿cuál va a ser nuestro caminar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro en una proyección, en su opinión? A mí, bueno, yo te puedo dar una respuesta. En general te podría decir que mientras nosotros no tengamos un manejo claro del proceso económico del país y de sanción a la gente que en el momento de pandemia ha robado, y no los que han robado ahora, sino los que han robado los últimos 20 o 50 años, que nos han robado todo el tiempo. Mientras no tengamos claro ese margen, vamos a tener un problema. No hay criterios sobre la respuesta económica. Recién algo se habló sobre esto de los bonos y todo. Tenemos que aplicar el modelo de economía circular. La economía circular es el hacer reciclar los recursos, de mejorar la disposición de recursos. Son modelos en donde la gente que tiene mucho dinero o mayor adquisición apoya a la gente que no tiene para que la gente que no tiene no salga y no contagie. Esa es la única forma, eso se llama economía circular, pero requieren mucho del manejo macro y microeconómico del país. Ese es un problema serio. No hemos tenido un problema grave de gobernabilidad sin un ente de salud que esté al frente. Lastimosamente, ni nuestra ex ministra ni nuestro ministro actual se han puesto al frente de la pandemia. Hemos visto a gente que no tiene relación médica al frente de la pandemia dándonos las charlas, e inclusive gente que ahora está con sentencias para ir preso o con datos de corrupción que estuvieron al frente de la pandemia. Entonces eso ya te da un margen de lo que ha ocurrido en el país, una situación gravísima desde el punto de vista de la gobernabilidad, que como te decía es para mí uno de los problemas graves que ha demostrado. Es decir, yo le veo un problema serio al futuro de nuestro país en el contexto de la salud y de todo el aspecto socioeconómico, que no tenemos alguien que pueda generar esta gobernabilidad, alguien en qué creer. Prácticamente el que llega al poder llega a robar, y esa es la imagen que nos han dado todos estos años. Y entonces, ¿tú qué esperas de un gobernante que tiene que tomar las decisiones para una ciudad, un barrio, una población, peor un país, si no tenemos a alguien que pueda generar este consenso? Y yo creo que esto también nace de la falta que tenemos de identidad como ecuatorianos. No nos queremos como país. Lastimosamente, lo único que nos une es cuando jugamos fútbol y se acabó, y el resto nada. No tenemos ni siquiera una moneda. Entonces, todo eso es absolutamente claro. Yo creo que esta pandemia ha denudado la crisis profunda en la que vivimos los ecuatorianos, tanto en el aspecto de salud, tanto en el aspecto social, tanto en el aspecto económico. Pancho. Igual compartido con el Doc, no veo que el panorama sea agradable a corto, mediano plazo y a largo plazo en la parte económica menos. O sea, definitivamente vamos a enfrentar una recesión económica como no se ha visto,
pero que obviamente sí viene años atrás de un mal manejo, de robos, de los pocos que se llegan a descubrir, pasan al olvido y nos distraen con alguna otra cosa, con algún nuevo circo y la gente regresa a la mirada y ya no vemos más. Obviamente la situación económica y la situación de salud. Y en la parte de salud, sí, lo que ya hablábamos. O sea, pienso que con muchísimas excepciones, médicos que han seguido preparándose y entendiendo que la parte clínica es la importante, el resto simplemente se dedicó a su especialidad y se olvidó que se formó de médico y se ha visto ahora y ahí nacen los problemas. Entonces, mientras no tomemos conciencia de la profundidad de lo que estamos ahora, difícilmente vamos a salir. Pero al final del día las autoridades son las que nosotros mismos hemos elegido. O sea, se lanza una cantante, el futbolista, casi seguro va a ganar a la asamblea. Alguien que estuvo preparado y que quizás nadie le conoce, no llega, no llega a la asamblea. Entonces tenemos lo que nosotros hemos elegido también al frente y sí es lo que dice el doc, definitivamente no nos queremos. Necesitamos un cambio económico, un modelo de economía circular o los círculos virtuosos de economía que ayuden a empujar todo, porque realmente nos falta educación, nos falta salud, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, para cerrar, en conclusión, tenemos entonces un sistema que está colapsado por el momento, malas decisiones estatales, repito, personal sanitario desprotegido, sin garantías, impagos, otro personal que trabaja de manera gratuita, pero bueno, ese ya es otro tema, y esto se viene todavía de largo. Yo quería pedirles como, por último, es ¿qué aconsejamos a las personas, a la gente que haga cuando tiene sus síntomas? Porque realmente hay personas que tuvo síntomas y espera tener la falta de aire para ir al hospital. Esa es la línea delgada entre un tratamiento puede ser en domiciliario y en un centro hospitalario. Y hay personas que acuden al hospital o acuden a su centro de salud o a su médico cuando los síntomas son muy avanzados. ¿Cuál sería el consejo aquí para las personas en un manejo sintomático propio? Que uno mismo sepa cuándo tiene que conseguir ayuda. Ya, bueno, a ver, es una buena pregunta que haces porque en la parte clínica vemos grupos de familias que vienen desesperadas. A ver, yo creo que lo ideal es que un paciente inicie con el tratamiento básico en casa, que es el paracetamol y el agua. Es decir, si tienes síntomas de contagio y estás con sospecha y estuviste en un cerco y tienes algo de sintomatología sospechosa, pues en casa yo puedo tomarme paracetamol y agua. Por estadística y por los datos clínicos europeos y asiáticos, demuestran, y por lo que hizo la UDLA con los 10.000 primeros pacientes, demuestran que 7 de cada 10 pacientes con paracetamol y agua se controlan tranquilamente. Y 3 de cada 10 van a deteriorarse. ¿A qué me refiero con deterioro? Síntomas moderados y síntomas severos. Síntomas moderados, dígase malestar generalizado con fiebre intensa y dificultad para respirar leve, o disnea de medianos y grandes esfuerzos. Pero pacientes con enfermedad severa, que es aproximadamente en general, bordean el 5 al 10%. Sin embargo, en el adulto mayor, 5 de cada 10, es decir, 1 de cada 2 abuelitos hacen sintomatología severa, cambia. Entonces, ¿qué deben hacer en casa? Si yo estoy sospechando de que en casa me dio COVID y que yo fui transmisor y llevé el virus a casa, voy a tener grupos primero de edad. ¿A quiénes les voy a poner mayor riesgo? A las personas que tienen factores de riesgo, adultos mayores, hipertensos, diabéticos. Recordar que los niños y los adolescentes casi no se infectan o si se infectan generan enfermedad asintomática. Igual las personas menores de 40 años. Entonces yo le pongo ojo a los adultos mayores y a las personas de riesgo de mi familia. Y a ellos sí, apenas tenga un síntoma de gravedad, dígase, dificultad para respirar, tos persistente, fiebre persistente, malestar generalizado continuo, pérdida absoluta del apetito, pérdida completa de gusto y olfato, pues esos pacientes tienen que ser llevados rápidamente a hacer una evaluación, no poder esperar. Esto se conoce como síntoma de gravedad COVID-19. Entonces, estos son datos importantes para que la gente no entre en desesperación. Hay gente que de 25 años que viene desesperada, que también tienen un poco de estos fenómenos obsesivos compulsivos que ya se van a morir y toda esta cosa, que también existen, hay pacientes así. Y el médico tiene que saber socializar y aclarar las características de esta enfermedad.
Bueno, y también una última recomendación que quisiera preguntar, Doc, y también Pancho. ¿Es recomendable hacer la prueba uno mismo, como persona sintomática, que está yendo a trabajar en su oficina o está yendo, o es personal sanitario? ¿Es recomendable hacer una prueba rápida periódica o hacer una prueba rápida para sacarse de las dudas o hacer un PCR? Porque quiero saber qué tal estoy. O sea, realmente quiero saber qué tal y tengo la plata para hacerlo, entonces me voy a hacer. ¿Qué tan recomendable es esta conducta? No es recomendable por lo que te decía, que tienes una alta probabilidad de tener falsos positivos y también una probabilidad importante de tener falsos negativos. Entonces te voy a poner un ejemplo. Yo he visto ya 5 meses más de 5.000 pacientes con COVID en estos 6 meses y hasta ahora no me he hecho una prueba. ¿Por qué? Y no es una conducta irresponsable. ¿Por qué no me he hecho una prueba? Porque nunca he tenido síntomas, nunca he tenido molestias. He usado bien mi equipo de protección, mantengo los 2 metros de distanciamiento, utilizo mi mascarilla N95, me lavo las manos todo el tiempo. ¿Cuál es el riesgo de contagiarme? Así está en primera línea, nulo, porque me estoy protegiendo bien. Entonces, no tengo por qué estarme haciendo pruebas si aún no tengo síntomas. Pero claro, hay gente que, como tú dices, se hace las pruebas y obviamente te sale un falso positivo, lo que tú mismo contaste que te pasó, te sale una prueba falsa positiva y después te haces PCRs y entras en el susto. ¿Será que estoy contagiado o no estoy contagiado? Te genera estrés, gente que se enferma por el estrés y la ansiedad. Entonces, Ansiedad. todo eso, todo ese proceso es importante, no es recomendado, no es recomendado. Ahora, si tú tienes síntomas y no te haces, eso también es irresponsable. Y entonces tienes las dos cosas, el paciente sintomático que debe hacerse la prueba y el paciente sintomático que no debe hacerse la prueba. Porque como te digo, y como hablamos hace un momento, quien manda aquí no es la prueba, sino la clínica, la característica del paciente. Listo, eso también de la clínica es muy importante porque muchos pacientes nos van a decir, no, es que yo lo que tengo es otra cosa y en el hospital la gente se empeora y por eso no voy a ir al hospital. Entonces yo realmente creo que no tengo. Una pregunta que nos hacen, Doc, para finalizar, y es una buena pregunta, es ¿qué sugeriríamos para la protección del odontólogo? Ya que sabemos que el odontólogo, por ejemplo, genera aerosol en cada paciente. Sí, mira, en la parte médica tenemos 3 problemas. Es el odontólogo, el endoscopista y el anestesiólogo. Y el emergenciólogo que va a hacer reanimación cardiopulmonar avanzada. En este grupo de personas hay un altísimo riesgo porque al manejar vía aérea y al utilizar estos equipos de aerosolización, el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda hacer lo que la OMS dice, utilizar adecuadamente el EPP. ¿Qué es el EPP que debe utilizar una persona? Y de hecho hay un curso gratuito en la OMS, ustedes se meten al link OMS EPP y cualquier personal de salud puede hacer el curso que demora exactamente 40 minutos. Es utilizar bien la mascarilla en el 95, el protector facial, los visores, la bata estéril bien colocada y el uso de guantes. El manejar bien estos EPPs y el evitar y el mantener una distancia prudente hace que el riesgo de contagio sea menor. Eso no quiere decir a que el odontólogo per se está en un riesgo alto. Yo he tenido en la consulta varios colegas odontólogos que han venido contagiados y son un buen número, principalmente los que se dedican a cirugía dental, a implantes odontogénicos, principalmente. ¿Por qué? Porque ellos perforan cavidades, se mantienen mucho tiempo en la mucosa. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Primero, generar una experticia en el procedimiento, es decir, hacerlo lo más corto posible en todo paciente. Segundo, utilizar bien el equipo de protección personal. Tercero, retirarse bien el equipo de protección personal. Y cuarto, utilizar cualquier filtro o cualquier proceso que me ayude a la disminución de la generalización de aerosoles, como los ozonificadores, utilizar bien los desinfectantes post procedimiento. Eso es lo que más ayuda en lo que es control del tanto odontológico como endoscópico, anestesiológico e intubación en emergencia. Eso, muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias, Pancho. Bueno, para cerrar, agradecerles nuevamente. En el caso igual de los odontólogos, cuando son, por ejemplo, odontopediatras con los niños, es bastante difícil mantener la distancia, ¿no? Entonces, la buena utilización de los EPP, porque hay un flujograma de colocación y un flujograma de retiro. Entonces, eso causó, el mal manejo de eso ha causado bastante contagio. Entonces, les queda el buen manejo de eso porque ellos sí están en un riesgo bastante alto. Nada, por el momento, agradecerles por el conversatorio del día de hoy e invitar a todas las personas que nos están viendo para la próxima semana. Vamos a tener un conversatorio con el doctor Ricardo Morales acerca de
COVID en niños. Muchísimas gracias, Pancho. No, antes igual de despedirme, igual que entienda la población que la prueba rápida no es la panacea y que porque me hayan hecho o no me haya hecho no significa que tenga o no tenga. Igual a nivel médico creo que dejar de masificar la prueba y paciente que entra, paciente que le hago y el resultado me determina, tampoco es así, sino basarnos en la clínica y los pacientes que estuvieron en contacto o que tuvieron algún riesgo de COVID y estoy asintomático, sí podría hacerse una PCR como para determinar y obviamente usar las protecciones y entender que la mejor manera que tenemos de cuidarnos es cuidarnos nosotros mismos, más allá de lo que, las decisiones que tomen las autoridades, sino cuidarnos nosotros mismos, mantener el distanciamiento, lavarme las manos, usar la mascarilla, el protector facial, que es lo que tiene que usar la población general y que en realidad no es lo que se ve. Si no te cuidas tú, ya no podemos hacer nada. Y romper el mito de las pruebas, nada más. Listo. Muchísimas gracias entonces, Doc, Pancho. Gracias por su presencia. Espero que tengamos más adelante otro espacio que podamos compartir más. Para mí es un verdadero gusto. Y nada, cerrar el conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, amigo. gracias por la invitación, chicos. Gracias por Gracias, todo. doctor. Gracias, amigo. Hasta luego.